Padre Dios, gracias por la oportunidad que tenemos de exponernos a su palabra, de abrir las Escrituras y meditar en esta profunda y hermosa sección que tenemos al frente de nuestros ojos. Oramos pidiendo su dirección a través de ella, que a la hora de exponerlo, usted me conceda a mí el espíritu y la mentalidad correcta, y también bendiga a mis hermanos con la dicha de poder escuchar de una manera que su nombre sea exaltado en nuestras mentes y nuestras almas sean edificadas con el conocimiento de la verdad. Oramos esto por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Hermanos míos, Jesús se ha quedado solo con sus discípulos. Ya Judas no está ahí, recuérdenlo. Judas salió para entregarlo. Él se quedó solo con los 11 restantes, con los que él partió el pan y con los que él tomó la copa. Este es el círculo íntimo de Jesús, con el grupo con el que él se quedó. El círculo más pequeño, el círculo íntimo de Cristo Jesús. Así que ahora, en medio de ese grupo, de un grupo de amigos, un grupo de hermanos, Jesús nos sigue dirigiendo hacia la cruz, porque en los evangelios Jesús siempre está caminando hacia la cruz. Así que Jesús dice lo siguiente: esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí, porque seré herido, dice Jesús. Y cita Zacarías 13, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Jesús está anunciando su muerte. Jesús está anunciando su entrega. Les dice: esta noche ustedes me van a abandonar, porque yo seré herido, yo seré entregado, yo seré dado para ser crucificado, sin lugar a dudas. Jesús tiene claro esa realidad. Sin embargo, la narrativa del texto parece que no se enfoca tanto en Jesús yendo hacia la cruz, sino que se enfoca más en la reacción. ¿Cómo reacciona Jesús a la realidad de que será entregado ya definitivamente? Y cómo reaccionan los discípulos. Toda la sección que estudiaremos se torna en una interacción que nos presenta esa realidad. La respuesta de Jesús y la respuesta de los discípulos ante el hecho de que Jesús será entregado. Así que consideremos esa sección bíblica que leímos bajo el título Conociendo a Jesús el Cristo, y de manera especial su mandamiento, el mandamiento de Cristo para que la iglesia, para que los santos puedan perseverar en los momentos de prueba, en los momentos de tentación, en los momentos de lucha agónica contra el pecado y sus consecuencias. Porque eso es lo que estamos viendo ahí. Lo primero que vamos a considerar es la disposición. Gracias a Dios, los discípulos tenían buena gana de perseverar. Los discípulos anhelaban resistir firmes en el momento de la prueba. Lean conmigo, por favor, Mateo 26, 31 hasta el 35. Entonces Jesús les dijo: esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí. Pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le respondió: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo: en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. Esta sección es una vez más la noticia de que Jesús será herido y va a morir. Jesús trata de animar a los discípulos, animarlos, diciéndoles en el verso 32: pero cuando yo resucite,
iré delante de ustedes a Galilea. Imagínense ese escenario. Él trata de darles ánimo de seguir adelante a razón de la resurrección. Sin embargo, lastimosamente, los discípulos no están viendo la resurrección como una oportunidad de ánimo ante la muerte de Cristo. Ellos tienen una mentalidad clara de que van a resistir y que no van a permitir que Jesús sea tomado de en medio de ellos, y que aunque Jesús fuera tomado, ellos no se iban a apartar de él. Noten conmigo el verso 33 y 34 hasta 35 de nuevo, y vea cuántas veces se repite esta idea. Verso 33, Pedro le respondió: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Verso 34, Cristo le dice: en verdad te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dice: aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. Normalmente nosotros pensamos que las palabras de que aunque todos te nieguen, yo nunca te negaré, eran palabras solamente de Pedro. Sin embargo, el texto bíblico dice que esa no era la postura solo de Pedro. Esa era la postura de todos los discípulos, junto con Pedro. Lo que quiero decirles es, en primera instancia, es interesante que Jesús trata de animarles con la idea de resucitar, con la enseñanza de que Él va a resucitar. Creo que esto debió ser suficiente para que los discípulos estuvieran alegres. Sin embargo, ellos ni le prestan atención a eso. Ellos están enfocados en una cosa: jamás te vamos a dejar. Jamás. Nosotros vamos a permanecer a tu lado. Así que debemos decir que esta es una respuesta honorable. ¿Sí o no? Claro, era de esperarse. Ese era su Cristo, su prometido, su Mesías. Lo habían visto, dice el apóstol Juan, lo vimos lleno de gracia y lleno de verdad. Ellos no querían absolutamente para nada dejarlo, y es digno de reconocerse tal disposición de los discípulos. Sin embargo, Jesús les dice: esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí. Es interesante que a pesar de la disposición de ellos de permanecer, Jesús les confirma que no será así, que ellos van a terminar abandonándolo. Pedro dice: yo jamás te negaré. Y Jesús le dice a Pedro especialmente: antes de que el gallo cante, tú ya me habrás negado 3 veces. Sumamente interesante esta relación entre Jesús y los discípulos ante la realidad de la muerte de Cristo y de que será entregado. Jesús está claro, como Él es Dios, Él está claro y sabido que Él va a morir, que Él será entregado. Y como es Dios, sin lugar a dudas, Él está claro en que lo van a negar, en que se van a apartar, en que se van a ir. El último que salió corriendo era un joven llamado Marcos. Dice Juan Marcos en su propio evangelio que un joven iba vestido con una toalla, andaba medio tapado y tuvo que salir corriendo, porque también a él casi lo querían agarrar. Ese detalle solo lo cuenta Marcos, a lo cual todos los teólogos dicen: ese joven era él mismo. Era él mismo. Él fue el último en salir corriendo, porque pensó que lo iban a agarrar también. Así que, hermanos míos, lo primero que el texto nos muestra es la deidad de Cristo. Yo les dije a ustedes: ¿cómo puede un hombre saber que va a morir? ¿Cómo puede un hombre saber cuándo va a morir, cómo va a morir? Y ahora no solo me está diciendo que sabe que va a morir, cuándo y cómo, sino también que sabe que será abandonado antes de morir. Sin duda alguna, los evangelios tienen la intención de que nosotros caigamos en cuenta de esto. Jesús no es cualquier hombre. Jesús es Dios. Él tiene el conocimiento pleno de todas las cosas. Pero no solamente eso. Jesús leía la Biblia y conocía la Biblia tal como Él es,
Dios. Vaya conmigo a Zacarías 13. Zacarías 13, donde tuvimos la lectura, que bien dijo mi padre, es una hermosa porción, porque ahora leyendo él pudo ver a Cristo. Él pudo ver que ahí está Cristo reflejado. Pero Cristo sí sabía que todo eso hablaba de él, porque él es el centro de la revelación de Dios. ¿Cómo puede un hombre convertirse en el centro de la revelación de Dios sin que Dios quede como un injusto? Porque los hombres son pecadores. ¿Cómo puede un hombre convertirse en el centro de la revelación de Dios? Solamente puede ser posible si ese hombre es Dios. Zacarías 13, dice el versículo 6, y alguien le dirá, ¿qué son esas heridas en tu cuerpo? ¿Qué son esas heridas en tu cuerpo? Y él responderá, son aquellas con que fui herido en casa de mis amigos. Interesante, ¿no? Jesús sabía que ese profeta, que era profeta, pero que fue vendido como un esclavo, era él mismo. Que estaban hablando de él mismo. ¿Quién es el que sería herido en casa de sus amigos? A los suyos vino, dice la Biblia, y los suyos no le recibieron. Más bien le dieron muerte, más bien lo mataron. E invoca de manera clara el verso 7, despierta espada, despiértate espada. Dios dando la orden desde el cielo, el Padre Dios estableciendo, levántate espada asesina, mata. ¿A quién? ¿Contra quién debía levantarse? Contra mi pastor, el que Dios iba a poner. La M está en mayúscula. Ese pastor es el pastor de Dios, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese pastor es Cristo. Dice, contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Jesús lee la Biblia como solo Dios puede leerla. Jesús entiende la Biblia como solo Dios puede entenderla. Y ahora, cuando para usted la Biblia tiene luz, es porque el Espíritu de Dios, por medio de la obra de Cristo, nos concede la luz suficiente para entender todo esto. Hermanos míos, debemos tomar en cuenta eso, la forma interesante y gloriosa con la que Jesús interpreta las Escrituras. Las interpreta como si Él fuera el dueño de ellas, porque lo es. Las aplica a su propia vida y se lee a sí mismo en ellas, porque Él es Dios, porque Él es el centro de la revelación divina, porque toda la Biblia apunta solamente a un hombre, y este no cualquiera. Este es Dios hecho hombre, Dios habitando entre nosotros. Eso es lo primero que hay que decir, es innegable. ¿Quién podría predicar eso sin afirmar que Jesús es Dios y que tiene una forma de leer y de entender, de interpretar y de aplicar que solo Dios podría tener? A eso se refieren con la fama de Jesús y con que hablaba con autoridad. Hacía suyas las Escrituras, se veía a sí mismo en ellas, las leía y las interpretaba para el pueblo, se las enseñaba y se las aplicaba de una forma novedosa y fresca. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios. Ahora, ¿qué es lo segundo que se ve en el texto? La respuesta ferviente de parte de los discípulos: jamás te negaré, jamás te dejaré, aunque todos, yo no. Y todos los demás decían amén a eso. Nosotros jamás te dejaremos. Y esto nos lleva a meditar en algo: la oposición del hombre a la voluntad de Dios. Hermanos, la sección nos muestra esto claramente. Jesús dijo que se dispersarían. Jesús citó a Zacarías, que había escrito 500 años antes de Cristo esas palabras que acabamos de leer. Y sin embargo, a pesar de que Jesús es Dios, a pesar de que Jesús está citando las Escrituras
los discípulos están diciendo, jamás te abandonaremos. Cuando ellos estaban haciendo esto, se estaban oponiendo a la voluntad de Dios. Y esto es sumamente interesante. Ya nosotros estamos llegando casi al final de Mateo y ya hemos aprendido muchas cosas sobre la narrativa en el Evangelio de Mateo. Y una de las cosas que hemos aprendido es que tenemos que tener cuidado, porque a veces los hombres, pensando que actúan en nombre de Dios, realmente se están oponiendo a la voluntad de Dios. Pastor, ¿dónde aprendimos eso? Mateo 16. Devuélvete un poco. Mateo 16, 21. Veamos cómo Pedro, el mismo Pedro, que dijo, yo jamás te dejaré, ya había sido nombrado como Satanás. Mateo 16, 21. Creyendo él que hacía algo bueno y grato, realmente se estaba oponiendo a Dios y siendo un siervo del diablo mismo. Mateo 16, 21. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió y le dijo, no lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Noten a Pedro. Jesús les dice, me tienen que entregar, me van a matar, ¿entiendes? Y Pedro dice, no, Señor, Dios no lo permita. Yo lo declaro, lo amarro y lo ato. Eso no será así. Está dicho. Y Dios le dice, Jesús le dice en el verso 23, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ya yo había predicado eso, ya lo habíamos visto, ya habíamos dicho, wow, ¿te imaginas lo que es pensar que estoy sirviendo a Dios cuando realmente estoy enfocado en una mentalidad meramente humana? Qué triste, qué lástima. Pero es la verdad. Y una vez más lo están haciendo. Una vez más Jesús está diciendo, me van a herir y ustedes me van a abandonar. Y Pedro diciendo, no. Y los discípulos diciendo, no, no lo vamos a hacer. Y Jesús dice, pero hasta en Zacarías está escrito. No importa dónde está escrito. Aún así no lo vamos a hacer. Hermanos, ¿por qué se oponen los discípulos a Dios pensando que le ayudan a Dios? ¿Por qué se oponen los cristianos a Dios pensando que le ayudan a Dios? Qué interesante, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a eso? ¿Cómo se puede llegar a destruir lo que se supone que estoy construyendo? ¿Cómo puede ser que queriendo proteger a Cristo de su muerte, termino yo sirviéndole al diablo? ¿Cómo puede ocurrir eso? Solo puede ocurrir por ignorancia. Hermanos, sin duda, era elogiable el hecho de que quisieran permanecer al lado de Cristo, pero esa no era la voluntad de Dios, y estaba escrito que lo iban a abandonar. Se oponen por ignorancia, están ciegos a la propia capacidad de la naturaleza humana, ignoran la caída, ignoran lo débil que es el hombre. Las palabras de Pedro y de los restantes hermanos eran hermosas palabras de resolución de permanencia al lado de Cristo, pero lamentablemente venían de labios de hombres pecadores, hombres que aunque querían mantenerse fieles y confiaban en su capacidad, eran ciegos a su propia realidad, eran ciegos a su incapacidad. Eran débiles hombres de Cristo. Débiles hombres de Cristo. Y sin Cristo no sabrían cómo permanecer. Lo que ellos estaban diciendo lo decían fuertemente, porque ellos eran de Cristo y estaban con Cristo. Pero sin Cristo ellos no sabrían cómo permanecer.
Imagina eso, hermano. Es muy lamentable que nosotros, en nuestra ceguera, en nuestra ignorancia, en nuestra propia incredulidad, lleguemos a vivir, a comportarnos como los discípulos lo están haciendo aquí. Se están oponiendo a Dios, pensando que están haciendo la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos examinar con claridad y con profundidad las Escrituras. Necesitamos orar, pensar y meditar. Necesitamos buscar consejo todo el tiempo, porque a veces puede que nos parezca que estamos haciendo la voluntad de Dios, aún con buena resolución y buena disposición, cuando en realidad lo único que estamos haciendo es oponiéndonos. ¿Se acuerdan cuando a Jesús dice en los textos anteriores de Mateo 25, 26, que iba a ser entregado y que habían diferentes respuestas? Unos estaban planeando cómo entregarlo, otros estaban lamentándose por la entrega y una mujer estaba ungiéndolo para la sepultura. Esa mujer estaba ungiéndolo humildemente, sencillamente, plenamente, sin oponerse, siendo fiel a la revelación de Cristo, de que debía morir. Y la tomamos nosotros como un ejemplo, para nosotros como cristianos. Mateo, al contarnos la historia de Cristo y de cómo terminó en la cruz y de por qué fue a la cruz, quiere también enseñarnos cómo comportarnos nosotros. Y quiere decirnos, mira, aunque tú pienses como discípulo, aunque tú pienses y resuelvas que vas a permanecer, siempre ten presente tu débil condición humana. Siempre tenla presente. Recuerda, no te creas superior, no te creas por encima, no te creas supercapacitado. Recuerda que dependes plenamente de la gracia de Dios. Y que sin Cristo, al igual que estos hombres, sin Cristo, lo único que haríamos es salir huyendo de todo lo que tenga que ver con Cristo y con el Evangelio. Habiendo terminado esta primera sección, que solamente nos quiere mostrar la disposición tan brava que tenían los discípulos de perseverar. Interesantemente, Jesús no entra en conflicto con ellos. No dice, que te dije que sí, me vas a negar. No, ya dije que no, que sí. Jesús no entra en ese conflicto con ellos. Les dice, vamos. ¿Vamos a dónde? Vamos al campo de prueba. Vamos a las previas de la batalla. Y eso nos lleva a nosotros al segundo punto. Velen y oren. Ese es el mandato divino para perseverar. Más allá de la resolución mía, más allá de la confianza que yo tenga en mi propia capacidad, vele y ore. Veamos eso en Mateo 26, 36. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí. Ustedes pueden leer entre paréntesis así. Si es que van a prevalecer conmigo, si es que van a prevalecer conmigo y no me van a abandonar, hagamos algo. Siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Verso 37. Y tomando él a Pedro, el que siempre decía que él primero, a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí por segunda vez. Quédense aquí y velen junto a mí. ¿No se supone que van a perseverar? Verso 39. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, ¿haciendo qué? Orando. Y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, no sea como yo pienso, no sea como es mi idea, sino como tú quieras. Entonces vino Jesús a los discípulos y adivina qué, los halló perseverando. Como ellos dijeron, jamás te abandonaremos. Ni siquiera ha ido a la cruz, solo fue a orar.
y ellos ya lo abandonaron. Los halló durmiendo y dijo a Pedro: con que no pudieron velar una hora junto a mí. ¿Lo ven? ¿Perciben el lenguaje? La idea. No decían que jamás me abandonarían. Ni siquiera pudieron orar una hora. Ni siquiera pudieron orar una hora junto a mí. Aquí viene el mandato: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Casi puedo escuchar a Jesús diciendo: Pedro, y no es que se supone que no me ibas a abandonar. Se suponía que ibas a estar conmigo hasta la muerte. Y tan solo he venido a orar una hora y ya no estás conmigo. Ni tú ni los demás. Todos ya estaban durmiendo. Hermanos míos, es lo primero que salta a la vista. Es que Jesús sabe que será entregado, sabe que será abandonado y que responde a esa realidad orando. Orando. No plantándose en una resolución humana de que yo voy a hacer esto, de que así será, sino humildemente, como un siervo, buscando a su Padre Dios y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no, que sea tu voluntad. Ven que el texto, me parece a mí, no está tan enfocado en cómo Cristo se prepara, sino en comparar, por sobre todo, cómo responde Cristo y cómo responden los perseverantes discípulos. Cristo responde orando. Los discípulos responden, lamentablemente, durmiendo. Cristo responde orando, entendiendo que la única posibilidad de mantenerse firme es yendo ante aquel de quien viene toda la fuerza, aquel de quien ese es el poder, aquel a quien le pertenece toda la honra y toda la gloria, entendiendo que la salvación es del Señor y que no es propia, que no hay capacidad en el hombre por sí mismo, que el mismo Cristo, siendo Dios, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló y oró y buscó al Padre y le pidió que lo sostuviera, que si era posible, no me mates, pero si no, que se haga tu voluntad. Si fuera posible, pasa de mí esta copa. Hermanos míos, Mateo quiere cambiar nuestras vidas. Mateo quiere cambiar la comprensión que tenemos. Quieren hacernos entender que no se trata del hombre y del poder del hombre para resistir en la tentación, sino que se trata de Dios. Quiere hacernos entender que nosotros somos demasiado débiles, que hoy decimos jamás te abandonaremos y mañana estamos durmiendo, o tal vez hoy mismo en la tarde. Y que solamente dependiendo del Padre Dios podremos prevalecer. Recuerde que Mateo está contando algo que ya la gente vivió. Está contando algo que ya la gente conoce por experiencia propia. Entonces, ¿por qué lo está contando? Porque los apóstoles están muriendo. Porque Cristo nunca volvió tan rápido como ellos pensaban. Porque pasaron 35, 50 años y Cristo no volvía. Entonces Mateo dice: voy a escribir como lo hizo Marcos. Y empieza a escribir la historia de Cristo. Y dice: no solo quiero contarles las historias de Cristo, quiero cambiar sus mentes mientras les muestro a Cristo. Mientras les muestro la deidad de Cristo, el sacrificio de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Y eso es lo que nosotros conocemos y llamamos el Evangelio. El Evangelio es transformacional. El Evangelio no es humanista. El Evangelio es teológico. Está centrado en Dios y la obra de Dios por medio de Cristo a nuestro favor. Por ende, muestra al hombre débil y a Dios fuerte. Nos lleva a buscar hacer la voluntad de Dios y no confiar en nuestra propia fuerza. Estos hombres ya estaban durmiendo. Hermanos,
¿Hacia dónde me dirige el Evangelio cuando me siento que estoy siendo vencido? ¿Hacia dónde nos dirige? A orar. A orar. ¿Qué dice Mateo 26:41? ¿Qué dice? Mateo 26:41. Velen y oren. ¿Para qué? Para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esto es lo que se llama una lectura comprensiva de la humanidad caída. Cristo sabe que nuestro espíritu está dispuesto. Por eso no entró en un combate con los discípulos. Él sabía que ellos querían perseverar, pero él sabía algo más, que la carne del hombre es débil. Por eso Pedro dijo: Señor, tú lo sabes todo. Pedro dijo: Señor, he estado pensando desde que te negué, desde que moriste, y ahora que resucitaste y vienes a mi encuentro y me preguntas que si te requete amo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que ya dije que no te negaría y te negué. Tú sabes que dije que primero estaría dispuesto a hacerme morir, y sin embargo salí corriendo. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo quería, pero sabes que no pude resistir. Tú sabes que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, recuerda, Jesús fue probado en todo como nosotros, pero sin pecado. Cuando oramos, una de las mayores cosas que nos atormentan es nuestra propia debilidad. Una de las cosas que nos angustian es que nunca pude orar como quería o como debiera o como pensé que era. Que soy demasiado débil, que me quedo dormido, dice un pastor. De pronto me sorprendo orando por la salvación de Hitler, y Hitler ya se murió. Porque él estaba orando, él es filósofo, entonces él estaba orando ahí cansado. Señor, salva a ese hombre. Dice: pues ya este hombre está muerto. Sí, dice Cristo, yo sé que el espíritu quiere, y también sé que la carne es débil. Hermanos, eso no es un regaño, eso es comprensión. Yo sé eso, dice Cristo. Sin embargo, ¿qué? Ora, ora. Había un viejo canto que decía: ora ahora, ora ahora, ora, ora, ora. Ora, hermano, ora. Ve al trono de Dios en oración. La Biblia presupone que nosotros oramos. Dice Mateo 6:6. Pero tú, cuando ores, ella da la idea que yo oro. Se supone que yo oro. Pastor, usted ora. Se supone que debería orar. Se supone que todos deberíamos orar. Ora, hermano, ora. Ahora la Biblia no te dice dónde, cuándo, cómo. Solo te dice que el espíritu está dispuesto. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué hago, pastor?, dice alguno. ¿Cómo hago para perseverar? ¿Cómo hago para vencer? El pecado me arrastra. Yo vengo, escucho, estoy en el culto, me encanta, pero hay algo de mí que persiste en necedad. Dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hasta ahí llega. Mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Y qué dice Jesús? Ora. Ora, ven a mí, ven al Padre en mi nombre en oración. Hermanos, ustedes no saben, probablemente lo suponen, cuántas veces estoy sentado en algún lugar diciendo: Dios, ayúdame, ayúdame, sosténgame, yo no puedo. Yo no puedo, soy demasiado perverso, hay demasiada maldad en mí, estoy completamente corrupto, lávame y seré limpio. Pero si no oras, hermano, ¿cómo podrás prevalecer? Si no oras, ¿sabes que Cristo oró por nosotros e intercede por nosotros? Pero nosotros estamos llamados a levantar nuestra voz, a ir delante del trono del oportuno socorro.
Porque a veces el problema es este, a veces este otro, a veces este otro. Ora, ora. En el trono de Dios hay socorro para cada una de esas cosas. Filipenses 4:6. Por nada estén afanosos. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. ¿Verdad? Llega uno ahí al potrero. El ternero que la semana pasada andaba un aruñito, ahora anda una gusanera como de este hombre. Y le entraba mi dedo ahí. Señor, digo yo. Ya, este animal se va a morir. Tanta plata que costó. ¿Ahora qué hago? Y le digo a mi esposo, usted es que me mete a mí en estos problemas. Yo no soy veterinario, no tengo plata para pagarlo. ¿En qué momento compré este animal? ¿Y ahora qué hago? Claro. ¿Y qué dice la Biblia? Ora. Ora. Ahora, nada más oro, no, busca qué hacer, pero ora. Ora. Padre Dios, ayúdanos. Llego un día, amarro un animal ahí a un palo. Aquí me esperas, ahorita vuelvo, voy a ir a desayunar y vuelvo a verte. Fui a desayunar y volví, ya lo habían picado unas hormigas así de grandes, ya estaba con calentura y ya muriéndose. Señor, solo lo amarré para ir a comer mi pinto y tomar café, ya se está muriendo. Y ya a los vecinos, ¿qué hago? Usted que es ganadero, usted que sabe de animales, ¿qué le inyecto? ¿Qué le pongo? ¿Qué tanto? Le pregunto al ChatGPT, no le pongas eso. Entonces, ¿qué hago? Viene la angustia, no hay respuestas, todo es una confusión. ¿Qué dice la Biblia? Por nada estés afanoso. Recuerda que el cielo gobierna, Dios tiene el control. Ora, ora, ora. Ve ahí al oportuno socorro, al trono de la gracia, y dice, Señor, buenas, ¿podrías ayudarme con esto? Yo no sé qué hacer con eso, Señor. Yo no tengo la capacidad. Esto pasa cada rato, hermanos, más de lo que nosotros quisiéramos reconocer, y estamos profundamente afanados. Me encanta la forma en que lo dice Santiago 5:13. Si sufre alguien entre ustedes, Santiago 5:13, ¿sufre alguien entre ustedes? No, claro que sí, que haga oración. Sufre, que ore, que ore. Está alegre, que cante alabanza, ¿verdad? Pero está sufrido, ore, hermano, ore. Está angustiado, ore, ore. Con razón no pude resistir, yo me acosté a dormir. Lucas dice que la razón por la que los discípulos estaban durmiendo era depresión. Dice Lucas, estaban tristes porque Jesús les sería quitado. Entonces, ¿sabe qué prefirieron? No voy a correr la cortina, que no salga el día, no quiero nada. Pero no oraron, estaban durmiendo. Mateo lo que quiere que veamos es que preferían dormir, con razón, no podían resistir. Hermanos, el punto que unifica esto es, no importa qué tan decididas sean tus resoluciones, si no dependes de Dios en oración, no podrás resistir. Aunque hayas resuelto no volver a pecar, nunca más. Si yo vengo a usted y le digo, hermano, he resuelto no pecar, estoy decidido, aquí lo firmé, yo lo voy a abrazar, le voy a decir, amén, hermano, qué bueno. Y luego le voy a decir, ore, ore. Porque eso no está en su capacidad, porque usted no tiene la fuerza, porque usted, eso suena bonito, pero son los labios de un hombre débil, necesitado de la gracia del Señor. Hermanos, a veces pecamos hasta horrendamente, solo para que quede demostrado que no sirvo para nada, que soy polvo, ceniza, un sueño, un pensamiento, amor de un rato, una flor que hoy se abre y mañana se cierra sin ninguna capacidad en sí misma, sino solamente de Dios. El Evangelio quiere que pensemos en esto. La Biblia quiere llevarnos a eso. Estamos llamados a considerar comprensivamente que la carne es débil, pero que el Espíritu, a la verdad, está dispuesto.
dispuesto a tomar estos tiempos especiales de oración. Y peor aún, si no la practicamos, nada nos podrá sostener. Escucha esto: si no oras, nada te podrá sostener, ni siquiera el poder de Dios. ¿Ya, pastor? ¿Qué está diciendo? Sí, ni siquiera el poder de Dios, porque Dios es soberano, Dios tiene poder, y en su soberanía ha establecido el medio a través del cual Él va a actuar. El medio es orar, velar y orar. Velar tiene que ver con estar atento, con no estar dormido, con estar despierto, y orar tiene que ver con pedir, clamar, buscar, llamar, tocar, todo lo que sea necesario. Si es posible, dice Cristo dándonos un ejemplo, si es posible, no, que no muera, ayúdame en esto. El mismo Hijo de Dios que vino para eso, diciendo si es posible, pero si no, que se haga tu voluntad. Hermanos, ¿cómo estaba orando Cristo? Con todo lo que tenía, rostro en suelo, con gotas de sudor como si fueran sangre, con angustia en el alma, pero completamente agarrado del trono de su Padre Dios en oración. Recuerda eso. Si yo no oro, nada va a suceder. No importa cuánto poder Dios tenga. ¿Por qué? Porque Dios poderoso ha establecido el método a través del cual Él va a operar. Y le ha placido a Él que ese método sea orar, orar, orar. Ahí nos vamos dando cuenta, ¿verdad? Que me hace falta orar. Me hace falta orar. Me hace falta poner sobre la balanza de la oración las decisiones que quiero tomar, las acciones, los pasos que voy a dar. Necesito orar. La angustia o la alegría, la tristeza, la aflicción, orar. Eso es lo que la palabra de Dios declara. Por último, dormir y descansar, escucha esto, no proveen perseverancia. Dormir y descansar en tiempos malos no nos va a ayudar. ¿Qué es lo que nos va a ayudar? Levantarte. Mateo 26, 42. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez Jesús y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Ya esta vez no los regañó, los dejó quietos. Dejándolos de nuevo se fue y oró por tercera vez. Y dijo otra vez las mismas palabras. Entonces vino otra vez. ¿Y qué les dijo la tercera vez que vino? Hace así. ¿Qué pasó? Todavía están durmiendo y descansando. Esa pregunta. Hay dos preguntas. ¿No pudiste velar conmigo ni una hora? Hay otra pregunta. ¿Todavía estás durmiendo y descansando? Dice el texto: vean, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Qué dice con signos de admiración? Levántense, vamos. Es un llamado enérgico. Levántense, vamos. No hacen nada durmiendo y descansando. Ya es hora de la entrega. Ahí viene Judas, miren. Levántense, ya nos cogió tarde. Ya apareció el que me va a entregar. Pónganse de pie, pónganse sobre sus piernas, pónganse de pie, levántense y hagan la voluntad que el Señor quiere que hagan. Hermanos míos, los fervorosos discípulos estaban agotados físicamente. Había sido una noche larga. Habían preparado todo lo de la Pascua desde temprano. Habían estado comiendo la Pascua en el aposento alto. Habían después orado y participado de todo. Habían salido para Getsemaní. Ya era casi la madrugada. Los discípulos ya no tenían fuerza. Además estaban tristes, dice Lucas. Y Jesús los está llamando a levantarse. Esfuércense un poco más. Esfuércense un poco más.
Dice la Biblia, hermanos, con respecto a esta necesidad de que los discípulos se levanten en medio de tiempos peligrosos. Se acerca el que me entrega, levántense, ya no sigan durmiendo, levántense, dice. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Se lo dijo Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 3. En los últimos días, que son los nuestros, vendrán tiempos difíciles, lo cual enfatiza el hecho, hermanos, de que no es tiempo de dormir y descansar, es tiempo de levantarse. Ayer le decía yo a los varones, pórtense varonilmente, prepárense, estudien, vayan y enseñen la palabra, estén dispuestos a dar la bienvenida, a hacerlo con voz fuerte y clara. Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos, vamos a iniciar el culto, levántense. Ese canto que entonamos como iglesia, levántate, iglesia del Señor, levántate. Esa es la idea del evangelio en esta sección. Mostrarnos cómo Cristo se pasó su angustia dependiendo de Dios en oración y cómo los discípulos preferían seguir durmiendo, y amonestarnos y llamarnos a que ese no es el método correcto. El método correcto es ponerse de pie. Hermanos, estamos en tiempos peligrosos y al igual que los apóstoles debemos escuchar las palabras de Cristo. Definitivamente, la intención del evangelio es que sigamos las pisadas de Cristo, que nos levantemos, que oremos, como Cristo oró. En las previas de su entrega, a punto de ser muerto, ese hombre estaba orando, dependiendo de su Padre Dios. Dice la Escritura en Romanos 13, y hagan todo esto conociendo el tiempo. Romanos 13:11. Hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño. Ya es hora de despertarse del sueño. Y uno le diría, Pablo, ¿por qué dices que nos despertemos del sueño? Y dice Pablo, porque según los evangelios, nosotros estamos durmiendo. Los discípulos normalmente están durmiendo. Ya es hora de despertarse del sueño. ¿Por qué, Pablo? ¿Qué dice el verso 11, parte B? Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Ya está más cerca el fin del mundo. Ya está más cerca que Cristo vuelva. Ya es hora de despertarse. Ya es hora de convertir mi casa en una iglesia. Ya es hora de leer la Biblia todas las mañanas. Ya es hora de empezar a compartir el evangelio con mis hijos y de guiar mi hogar. ¿Por qué? Pronto voy de vuelta a la eternidad o Cristo volverá. Ya no es hora de dormir. Ya no es hora de dormir. Conforme más avanzas hacia la recta final, ¿sabes qué hacen los deportistas? Cuando más avanzan hacia la recta final, le bajan. Se hace un sprint, ¿verdad, Carlos? Se aprieta la carrera. Al delantero se la ponen así como de picadita, atravesando la línea para que se meta con esa bola. ¿Y qué tiene que hacer el delantero? Si en lugar de meterle, baja la velocidad, entonces, ¿estás operado o qué? Porque la idea es que más bien corra y vaya y meta esa bola donde tiene que meterla. El atleta se extiende para llevarse la cinta. Todos ellos lo entienden claramente. ¿Y los cristianos? Duermen. Y nosotros dormimos. Hermanos míos, esa no es la intención de Dios para nuestras almas. Es una iglesia despierta, una iglesia activa, una iglesia que se congrega, una iglesia que proclama el evangelio, una iglesia que vive la verdad, que estudia y aprende cada día. No es un ritual, no es algo adormecido, algo aburrido, es algo vivo, es algo que transforma. La Biblia quiere llamarnos a eso. Recuerden, resumo y con esto termino. Nosotros debemos meditar que el sufrimiento de Cristo, la pasión de Cristo, lo llevó
a orar, velando a pesar del agotamiento físico. Nosotros necesitamos entender el valor de la perseverancia y a la vez el único medio a través del cual nosotros vamos a poder perseverar. Estaba bien que los discípulos dijeran que nunca te dejaremos. Sí, estaba bien, pero no en sus propias fuerzas. Tenían que tener esta expectativa dependiendo de Dios en oración. Dormir no era una opción. Jesús lo dejó claro. Ese dormir es sin duda simbólico para nosotros hoy. Implica ese no dormir, que debemos mantenernos despiertos, debemos mantenernos en la práctica de los medios a través de los cuales operará la gracia. Ora, vela, canta, escucha la palabra, ven a culto, predica el evangelio. Todos esos son los medios de gracia a través de los cuales Dios va a operar su obra para sostenerme. No estamos llamados a ignorar las maquinaciones de Satanás. Estamos llamados a estar atentos, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Si a las 11:30 de la noche, el sábado, yo apenas estoy terminando mi día, ¿cómo crees que voy a estar el domingo a las 7 que me tengo que alistar para irme para el culto? Desbaratado, muy probablemente. Si puedes librarte de eso, líbrate. Si no, Señor, ayúdame y dame fuerzas. Pero algunos por gusto propio se sujetan a cosas que no les permiten seguir a Cristo de una manera que el nombre de Dios sea glorificado. Recuerda, no es tiempo de dormir, es tiempo de estar despierto, de estar alerta, de estar atento a lo que me rodea. Quiero terminar con ustedes, hermanos, diciendo lo siguiente. Vayan conmigo, por favor, a Jeremías 8:20. Leyendo este texto. Despertemos, hermanos. Despertemos del sueño de nuestros pecados y vistamos la luz de Cristo. Vistámonos de la luz de nuestro Redentor, manteniendo firme el llamado que se nos ha hecho de ser luz y de ser sal en este mundo, anunciando las virtudes del Evangelio hasta que Cristo vuelva, dependiendo solamente de Él. ¿Qué dice Jeremías 8:20? Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvados. Qué triste sería, ¿no?, que esa fuera nuestra realidad. A menudo viene esa cita bíblica a mi mente cuando estudio porciones como estas, que nos llaman a estar despiertos. Y era Spurgeon el que predicaba. ¿Te imaginas? Que pase todo. Ya pasó el tiempo de sembrar, ya pasó el tiempo de cosechar, y yo me quedé esperando. Nunca fui salvado. ¿Qué le pasó a las vírgenes insensatas? Se quedaron sin aceite, no estaban preparadas. Interesantemente, las vírgenes se durmieron. Los discípulos también se durmieron. ¿Y cuál era el mandato de Cristo contra toda esa pesadez? Levántese, el tiempo está cerca. A mí me alegra que usted haya venido. Papi decía el domingo pasado, lo esperamos el otro domingo. Y yo decía, Señor, tráigalos el otro domingo. Me alegra que hayan venido. Y ahora no solo te esperamos el otro domingo, te esperamos de pie, viviendo para Cristo, mañana, hoy en la tarde, y mañana también, y el martes también. Poder decir, pastor, aquí estoy, por la gracia del Señor, estoy de pie. ¿Y usted cómo está, pastor? ¿Cómo está su alma? ¿Cómo está su corazón? ¿Está de pie también o está durmiendo? Hermanos, no es tiempo de dormir, es tiempo de levantarse. Se acerca nuestra salvación, está más próxima que cuando creímos. Lamentablemente algunos, en lugar de despertar, se apartan de la verdad y duermen, la dejan que se aleje. ¿Se acuerda que le dijo Dios a Judas? Amaste la maldición más que la bendición. Así que la maldición vino a ti y la bendición se alejó. Despertémonos en oración pidiendo, Señor, levántanos y sosténganos delante de usted todos los días de nuestra vida, hasta que Cristo vuelva. Oremos.